Dios. Dios los bendiga, hermanos. En esta mañana les invito a que se pongan de pie. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. Damos gracias a Dios porque el Señor nos concede un día más de vida, amén, y nos da la oportunidad de estar aquí en su casa. Yo le invito para que abra su Biblia en Proverbios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 7, Proverbios capítulo 7, y vamos a leer versículo 1 al 3. Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3, y me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén, dice así la palabra de Dios. Proverbios 7, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Hasta ahí, hermano. Guarda, dice, mis mandamientos, amén. Atesóralos, pero sobre todo dice, guárdalos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dios, hermanos, sabe que el guardar su palabra trae bendición a nuestras vidas. El Señor sabe que sus mandamientos son justicia, verdad, hermanos, son bendición para nosotros. Esta mañana tenemos la bendición de poder tener una escuela dominical y aprender. Entonces vamos a prestar oído, hermano, y poner todo nuestro corazón, amén, para que la palabra de Dios se quede en nuestro corazón. Vamos a orar. Te damos gracias esta mañana, Señor, porque nos das vida, nos das salud y nos das la bendición de estar en tu casa un día más, Señor, en esta escuela dominical para aprender tu palabra. Pedimos, Señor, que bendigas cada una de las clases, que bendigas a los maestros, que nos des sabiduría, Señor, para poder impartir, Señor, esta clase, y sobre todo, mi Dios, que sea tu palabra la que venga a hablar, Señor, y a traer edificación a cada uno de los oyentes. Bendice la vida de mis hermanos, bendice, Señor, a los niños, bendice a cada uno en esta mañana, a los jóvenes, adolescentes, para que tu palabra, Señor, más que una sola enseñanza, venga a ser, Señor, esos mandamientos que podamos tenerlos en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar, hermanos, este canto para estar pasando a nuestras clases. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús y encontré la paz. Él me llena de su espíritu y amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y así podemos estar pasando a nuestras clases. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. ¿Cómo están, hermanos?
¿Desvelados, no desvelados? Pero se sentían chavos, ¿verdad, hermanos? Hombre, yo nomás veía que afloraba la juventud en algunos. Pero bien, muy buenos días, hermanos, esta mañana. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Vamos a dar inicio a la escuela dominical. El estar en la casa de Dios y el venir a aprender, hermanos, qué necesario es, y más en estos tiempos tan extraños, tan diversos, tan confusos, en donde principalmente la vida de un hijo de Dios necesita estar estudiando, aprendiendo la palabra de Dios. ¿Sabía usted que históricamente el día que el pueblo se confió, los líderes bajaron la guardia, los sacerdotes dejaron de enseñar? ¿Sabía usted que históricamente el pueblo de Dios se fue a la ruina, hermanos? Ha sucedido a lo largo de las décadas y de los siglos. Históricamente la Biblia muestra que cuando el pueblo de Dios deja de estudiar la Biblia, deja de ponerla en práctica, deja de ser enseñada, desafortunadamente termina llevando su futuro, termina llevando su familia, inclusive a una nación, al declive social y por consecuencia espiritual. Entonces, creo yo que estudiar la palabra de Dios, hermanos, es clave para la vida de un hijo de Dios. No lo deje de hacer usted. Sígalo haciendo, siga aprendiendo. Nunca dejamos de aprender, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Así que esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad a la teología que hemos estado desarrollando en relación a la teología llamada adventista. La semana pasada hablábamos en relación a la primer parte de lo que se le conoce una de sus credos, titulado la observancia del sábado. Para decirlo más enfáticamente, más sencillo, es hablar que el día del Señor es el sábado y por lo tanto, debido a esa interpretación o debido a esa idea, se hacen ciertas prácticas y se tienen ciertos pensamientos en relación en la comunión con Dios. A lo que nosotros la semana pasada estuvimos hablando en relación a ello y decíamos que la teología adventista y el sábado, ¿qué es lo que ellos piensan en relación a esto? Posteriormente veíamos el sábado y los adventistas. Por ahí alguien me hizo una pregunta, hermanos, en las redes. Me hizo una pregunta que él como adventista, él sí sale los sábados. Y yo la semana pasada hice un comentario, dije que hay 3 tipos de ideas en relación al adventismo y sobre el sábado. Unos que lo mantienen de manera ortodoxa, están prácticamente en casa o en la iglesia sin movimientos. Esos son los que están en un extremo. Están los que le llamaríamos los moderados. Los moderados vienen siendo aquellos que han entendido en parte que no todo lo que representa el decir no vamos a hacer nada, lo hacen tan literal y realizan ciertas actividades que para el juicio de ellos son entendibles. En la tradición judía, lo que se le conoce como el mashá, que es una palabra muy extraña, no es muy común utilizarla en los púlpitos, era una idea en donde se reunían los rabinos, los sacerdotes del Antiguo Testamento de aquellos tiempos y también en el tiempo antes de Cristo, en donde ellos se dedicaban a llegar a conclusiones en relación a las ideas de Dios, como lo que se le conoce hoy en día como los teólogos. Y en aquellos tiempos ellos desarrollaron 31 ideas de qué es lo que no se puede hacer, pero también qué se puede hacer en el día de reposo. Esta idea, esta convicción, es la que pertenece a lo que se le conoce el sabatista, yo lo llamaré, o el adventista moderado, porque ellos entienden que así hay cierto entendimiento que no se puede caer en un extremo. Pero también está el otro extremo, el tercero, el que prácticamente viene siendo el que ya abiertamente dice, bueno, es que no todo se debe de interpretar así. Y ellos 3, en realidad, a pesar de que sus opiniones están una separada de la otra, no dejan de ser adventistas. Sin embargo, también hablamos de lo que se le conoce como cuando comenzó el Shabbat. En realidad observábamos que esto inició en el monte Sinaí, Éxodo capítulo 20, pero hoy vamos a abordar lo que se le conoce como el libro deuterocanónico, que viene siendo el libro de Deuteronomio, que es la repetición del libro de Éxodo, con la diferencia que está más detallado. Cuando usted lee el libro de Éxodo y usted lee el libro de Deuteronomio, usted ve algo muy similar, y es que las historias están muy parecidas.
es correcto. Lo que pasa es que históricamente el libro de Deuteronomio se escribió para la generación posterior a Moisés. ¿Qué significa eso? Recuerde que no entraron a la tierra prometida la primera generación. Sí lo recuerda, ¿verdad? La Biblia dice que solamente entró ¿quién y quién? ¿Quién y quién? Josué y Caleb. Y todos los otros, Dios determinó que debido a que ellos habían murmurado, como se ve en el libro de Números, innumerables veces, y otras fallas, y otros pecados, y otras rebeldías, Dios decidió no permitirles gozar de la tierra de Canaán o de la tierra prometida, pero en el desierto se formó una generación nueva o una generación diferente. El libro de Deuteronomio fue escrito para esa generación, no fue escrito meramente para la primera generación, porque históricamente tienen fechas diferentes. Así que hoy vamos a ver precisamente de acuerdo al libro de Deuteronomio, capítulo 15, a detalle, y no puedo profundizar, hermanos, no estoy haciendo debates a profundos ni nada de ello, enseño a manera escuela dominical, asumiendo que muchas de las cosas usted ya las sabe sin necesidad de que yo entre a más profundidad, en donde vamos a ver que en realidad en el libro de Deuteronomio, capítulo 15, ahí es donde se establece el cuarto mandamiento y para quién. No es un principio universal como se le conoce. Fue un principio que se marcó para los hebreos, posteriormente los judíos o Israel como se le conoce en la actualidad. Posteriormente dice cómo celebraban el día de Shabbat los judíos, eso lo estuvimos viendo precisamente ellos cómo lo celebraban, se les dio instrucciones, tenían que preparar un alimento, se limpiaba la casa, no salían a trabajar ni siquiera a recoger leña porque vimos un caso de un hombre que murió o le dieron muerte como condena por haber violado el Shabbat. Y también veíamos precisamente esa violación. Y por último, veíamos el sábado y los otros sábados ceremoniales. Decíamos que había 7 sábados que caían, que se realizaban durante el año y que curiosamente a veces caían en la fecha de sábado. Y era doble celebración, como lo vemos precisamente en el día que Cristo cenó la última cena, que se celebró tanto como la Pascua como el Shabbat. Eso es algo que se enseña en otra ocasión lo haré, hermano. Solamente lo quise llevar a la mención. Hoy vamos a hablar acerca del propósito del Shabbat. Dice, este mandamiento se estableció para el descanso del judío. Cuando usted lee Marcos 2:27, usted se va a encontrar que Cristo usó las palabras claramente. ¿Y qué dijo por ahí? El sábado ¿por causa de quién fue creado? Por causa del hombre. No habla del hombre universal. Yo lo voy a dejar en claro. Porque en la teología adventista ellos utilizan este versículo como si hubiese sido para el hombre en su humanidad. ¿Y por qué no es para el hombre en su humanidad? Porque si fuera para el hombre en su humanidad, lo estaríamos atando como erróneamente se cataloga en que el día del Shabbat es un principio universal que se formó en el día séptimo día cuando el Señor descansó. Están separados, hermanos. Cristo está hablando con los judíos. Cristo se está dirigiendo a los judíos. Cristo vino ¿a quién? ¿A morir por quién? Por los judíos inicialmente. Entonces, todo el mensaje que vemos en ciertas conversaciones de Jesús, en primera instancia eran para los judíos, no era para la humanidad. Por ejemplo, cuando él dijo, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? ¿A quién se refería? A los judíos. Cuando Cristo iba y predicaba, por ejemplo, cuando fue a Samaria, hace unas semanas di un estudio en el instituto en relación a la intervención de Cristo en Samaria, que no es que Cristo se haya acercado a los samaritanos como prioridad, pero históricamente los samaritanos sí son descendientes, aunque ya se perdió, sí provienen precisamente de los judíos, y el Señor tenía también gracia y amor para ellos, pero no con el mismo nivel como se observa hacia Israel. Entonces, dice aquí que fue por causa del hombre, dice, donde no se realiza ninguna actividad de trabajo. Se reúnen como familia y recuerdan la historia que fueron liberados de la esclavitud. Hablábamos que en esta celebración, en este ritual, podemos usar este término, cuando ellos celebran el Shabbat, hay una cena especial, la casa está limpia, los hijos están bien vestidos y posteriormente estoy hablando la historia del Shabbat en los judíos. Y obviamente cantan ciertos salmos y como ende recuerdan a los hijos. ¿Qué es lo que sucedió y por qué son libres? Y ellos empiezan a contar, mira, nosotros venimos de la tribu y empezaban a decir, somos de tal tribu, nuestro padre Abraham se le dio una promesa, 400 y más años estando en Faraón,
El Señor nos liberó después de la 10ª plaga. Cruzamos el río en seco y los carros de Faraón cayeron. Y empiezan a contar la historia de cómo fueron liberados de la esclavitud. Dice, se celebra un tiempo de adoración y de agradecimiento a Jehová. Por eso se cantaban o se cantan todavía ciertos salmos. Y dice aquí, se quedaban en casa. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Moisés. Y dice aquí, y no podían poner a otros a trabajar. Recordemos que los judíos también tenían sirvientes o esclavos. Era permisivo en aquel entonces. Dios no lo estableció para que se llevara a cabo, sino que culturalmente hablando ya los tenían. Lo que Dios hizo fue que les puso limitaciones para darles un buen trato, una buena vida inclusive a los que eran esclavos o sirvientes. Y dice aquí que no los podían poner a trabajar, porque pues bien suave, ¿verdad? El judío podía decir, no, pues yo no trabajo, pero tú sí, le decían al esclavo, ¿verdad? No, el esclavo tampoco puede trabajar. Y dice aquí, aclarando que esta práctica es exclusiva de los judíos. Y yo lo tengo que enfatizar, porque la teología adventista los une. Y ahorita vamos a ver por qué no está unido. No es que nosotros los separemos a nuestro placer, es que no están unidos. Y dice aquí, y en el nuevo pacto vemos que se hizo opcional debido al evangelio. En los evangelios o en las cartas apostólicas, más bien dicho, cuando se creó la iglesia inicial, la iglesia gentil y la iglesia judía, los judíos querían traer sus tradiciones o sus leyes mosaicas a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia del mensaje de la gracia. Y les dice el apóstol Pablo, no lo pueden hacer, son dos culturas diferentes. Ustedes si quieren estar sujetos a la ley, háganlo, pero más adelante en otra carta que les dice, pero ya nadie está sujeto a la ley. Y voy a dejar en claro, no se refiere que la ley ya no se sigue, se refiere a las prácticas del sistema religioso, las prácticas del sistema de la ritualización de los sacrificios, a las prácticas en donde la carta a los hebreos dice que era sombra para expresar el amor y la gracia de Dios a favor del hombre, que si tengo tiempo también lo alcanzo a mencionar. Así, ¿quién tiene por ahí 1 Corintios 9:20? Ok, creo que esto es muy claro. Dice el apóstol Pablo, mi deseo con tal de que el evangelio de Cristo sea predicado, es que si los judíos están sujetos a la ley, me hago como ellos. Dice, yo ya no estoy sujeto a la ley. El apóstol Pablo o Saulo de Tarso no era un gentil. Él era de la tribu de Benjamín. Él era judío 100% en el contexto de que él también creció con esa ideología, con esa cultura, con esa ley mosaica. Pero él entendió en la revelación del Señor que le dio que el hombre a raíz de la muerte de Cristo y el resucitamiento del Señor, él entendió que la ley se había cumplido y por ende ya no se practicaban ciertas celebraciones, como cuáles, pues rápidamente, los sistemas sacrificiales ya no eran necesarios, porque Cristo fue el único sacrificio. Otro más, los alimentos. Recordemos que los judíos tenían leyes, ¿qué? Alimenticias. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pedro, cuando estaba con los judíos, no comía, pues, puerco, ¿verdad? Voy a decirlo así. Y luego se iba con los gentiles y ¿qué? No, pues ahí le traba, tal vez, se sobreentiende. Hasta que le dice el apóstol Pablo, Pedro, no actúes de dos maneras. O eres de acá o eres de allá, pero no puedes hacer eso. ¿Por qué? Porque no podemos adoptar dos ideas. El apóstol Pablo lo hizo solamente por causa de llevar el evangelio, pero él mismo reconoce, ya no estamos sujetos a la ley. ¿A qué ley se refería? No se refiere a las 613 leyes, que son los 10 mandamientos a manera de título. No, se refiere específicamente a lo que Dios le había dado al pueblo de Israel sobre el sistema religioso y otros asuntos más que se pueden observar. Así que dice aquí, observamos, Dios instituyó el día de reposo en el Edén. Dice aquí, esta idea se enseña desde la teología adventista. La razón es porque relacionan una conexión entre el día de reposo de Génesis 2:3 y el cuarto mandamiento, Éxodo 20:2, prefigurando una figura
una futura, perdón, ley de reposo para el hombre. No puede caber esto. Ahorita vamos a ver por qué. Sin embargo, no hay ningún registro bíblico. Esta es la razón por la que el día de reposo y el día del Señor son dos días diferentes. Vuelvo a repetir, el día de reposo que aplicaba para los judíos y el día del Señor que encontramos en el séptimo día son eventos diferentes. Aunque ambos están posesionados en el mismo día, no significa que están unidos. ¿Por qué? Porque si estuvieran unidos, hubiera registro desde los tiempos de Adán, que él guardó el reposo. Estuviéramos desde los tiempos de Noé, que guardó el día de reposo. Estuviéramos desde los tiempos de Abraham. Estuviéramos desde los tiempos de Isaac, de Jacob, inclusive hasta de José. Y no hay registro en todo el libro de Génesis que el hombre guardara el día de reposo. No lo hay, hermanos. Y si no hay registro, no podemos forzar o castigar la Biblia y decir si existe como tal. No existe. Que a la gente crea que 1 más 1 son 3, son sus ideologías de ellos. Es su autopercepción. Que la gente diga que 2 más 2 son 3. Aquellos que saben, han leído esa filosofía, saben de lo que estoy hablando. Es asunto de ellos. Pero matemáticamente hablando, gramaticalmente hablando, se entiende que 1 más 1 son 2 y 2 más 2 son 4. Así que cuando se habla de ello, dice, no hay ningún registro en la Biblia, en el libro de Génesis, Adán, Noé, Melquisedec, Abraham, Isaac, inclusive José el Soñador, que son los principales protagonistas del Génesis, ni aun cuando eran esclavos en los primeros capítulos de Éxodo, se observa que se guardaba el Shabbat. El Shabbat se comenzó a guardar a partir de la ley mosaica. Así que dice aquí, observamos la manera de adorar, eso sí se observa en todo el Génesis y parte del Éxodo, pero no de guardar el sábado. Creo que este es un argumento muy correcto que no tiene punto de debate, ni siquiera lo tiene. Yo he escuchado personas que dicen, no, es que ahí hay una sombra. Yo no veo ninguna sombra. Yo simplemente veo hombres que adoraban a Dios, que pecaban, que tenían fe. Uno de ellos se le llamó justo, otro que tenía sueños, pero no hay registro alguno que el día del Señor y el día de reposo son lo mismo. No existe como tal. Y ahorita vamos a ver por qué es tan importante que estén separados. Así que los judíos y el Shabbat. Este mandamiento en el Antiguo Testamento vemos que se fue practicado por los judíos, aunque también observamos históricamente que desobedecieron a este mandato y los otros mandamientos y las fiestas. Miren, los judíos se les dieron mandamientos, se les dieron fiestas, se les dieron celebraciones. Ellos hicieron lo que quisieron. Perdón que lo diga de esa manera, hermanos, es que fue la verdad. Estudiar la Biblia, la parte histórica de Israel, hicieron lo que les plació. Se olvidaron de Dios y como no llegaba el juicio de Dios, asumían que Dios se le había olvidado o había cambiado de opinión o que simplemente Dios no era como se los pintaron desde la ley mosaica. Lo cual Dios a su tiempo, eso le desagradó. No que Dios lo haya permitido, sino que levantó a un profeta llamado Ezequiel, en donde le recordó que a causa de olvidar las fiestas y el día de reposo, el Shabbat, iban a ser castigados. Ahí está. Sigo leyendo, dice. ¿Quién tiene Ezequiel 20, 23 y 24, por favor? A pesar de su desobediencia continua, que les trajo tragedias inmensas, este mandamiento debía de guardarse entre los judíos como un mandamiento que al cumplirse traería bendición de Jehová. Voy a repetir. Mire, hermano, yo voy a hacer algo bien interesante. Aquí que a veces, cuando aquellos que los conectan y dicen que lo mismo no encajan. A ver. Si usted no viene a la iglesia, fíjese lo que le voy a decir. Si usted no viene a la iglesia, hay posibilidades de que usted esté pecando, sí o no. Pero fíjese cómo dice la pregunta. Hay posibilidades, porque depende del corazón. Si usted está en una condición que no puede venir, no se le puede contar como pecado. El corazón Dios lo conoce. Pero fíjese ahora la pregunta que le voy a hacer. El hecho de venir a la iglesia, ¿hay posibilidades de que Dios lo bendiga? Fíjese que sí, pero fíjese cómo formulé la pregunta. Posibilidades. Porque el hecho de estar físicamente aquí no significa que usted va a ser bendecido. Ah, caray. Claro, si no, pregúntele a la gente que solamente entra a buscar novio, novia, a buscar problemas, a torcer su corazón,
a expresarse mal de la iglesia, a pasársela chévere, a juntarse con un grupo de personas. No necesariamente esas personas reciben bendición en el contexto de que son ministrados. Inclusive el Señor estuvo con 12 y uno de ellos se le metió, dice la Biblia, a manera metafórica, ¿verdad? Figurativa. Dice, se le metió el diablo y caminaba con el Señor. Entonces, el hecho de guardar el Shabbat para el judío era importante para ellos. El Señor estableció que para ellos les traería bendición, pero voy a aclarar, el Shabbat como tal se les había establecido, no como ellos pensaban o como ellos autopercibieran o como ellos se los contaran. ¿De qué les servía estar ahí en la cena y todos peleados, todos agarrados, todos preocupados porque no pueden ir a trabajar? Hago ejemplos si no lo estaban guardando correctamente. El Señor no quería eso. ¿Quién tiene ahora sí Ezequiel? Hermanos, lean por favor, hermanos. A mí el tiempo se me va muy rápido. Lean rápido, hermanos, por favor. Ajá. Les echó en cara, por así decirlo, la razón por la que serían castigados. No guardaron decretos, no guardaron mandamientos, no guardaron fiestas y tampoco guardaron el Shabbat, que es el día de reposo. Posteriormente dice aquí, el Shabbat y el recuerdo de su pasado. Esto ya lo mencioné, pero va más a detalle. Este día es perpetuo entre los judíos. Fíjese, este se perpetuó. ¿Qué significa algo perpetuo? Para siempre. Voy a hacer una pregunta, a ver qué tal. Si Cristo cumplió la ley, repito, Cristo cumplió la ley, Él es el cumplimiento de la ley. ¿Se debe de dejar de guardar entonces para un judío el Shabbat? No me responda por responderme, piénsela muy bien porque aquí yo lo voy a agarrar. Aquellos que les gusta leer. Si el Shabbat pertenece a la ley, el día de reposo pertenece a la ley y Cristo cumplió la ley porque está establecido, entonces un judío ya no tiene que guardar el Shabbat. A ver, aquí le puedo preguntar a varios con nombre y apellido. ¿Les pregunto o le paso? Es el cumplimiento. Estamos hablando de los judíos, no de la iglesia. Entonces, a ver, hermano Pablo. Entonces, un judío cristiano debe de guardar todavía el Shabbat. ¿Qué pregunta? A ver, una cosa es el día del Señor y otra cosa es el día de reposo. No se confunda. Entonces, cuando se le dijo Moisés al pueblo, que dice el Señor que esto será perpetuo, que perpetuo significa para siempre, entonces, ¿qué significa para siempre? Ay, hermano Daniel, no le alcanzo a escuchar. Ese es un buen punto. Jamás cumplieron la ley, pero ante ello mi pregunta es muy clara. Esta es una pregunta de mucho debate para poder continuar con la proposición de que nosotros no actuamos como tal sobre este día, el sábado. A ver, Víctor.
Es muy buen argumento. Miren, hermanos, en realidad la celebración del Shabbat es con la finalidad de marcar que había un pacto entre Dios e Israel. Así claramente está escrito. Ahí no hay vuelta de hoja, no hay otra interpretación. Es muy claro y muy literal. Era la señal del pacto, así dice la Biblia, entre el pueblo de Dios y su Señor. Ese es el propósito del Shabbat. Pero también se practicaba para que perpetuamente se fuera a las generaciones y no se perdiera. ¿No se perdiera qué? No se perdiera de donde Dios los había rescatado. ¿De dónde? De las manos de Faraón, de la esclavitud, y les había dado la tierra de Canaán. Entonces, actualmente existen los debates entre ellos mismos. Hay judíos cristianos que tienen la opinión que ellos guardan el Shabbat, pero no con la condición o con el pensamiento de que es el día en donde prácticamente solamente se adora al Señor, sino lo guardan como parte de su ley mosaica en el contexto de que Dios se los dio como cultura. ¿Con qué finalidad? De traer a la memoria de dónde Dios los había rescatado. Y es algo totalmente opcional en ellos. Sin embargo, hay otros judíos cristianos que también en el debate consideran ellos que no, se tiene que guardar esto, pero la idea de tener esa percepción los obliga entonces a no buscar otro día para el Señor o para no entender el mensaje de la gracia. Sin embargo, hermanos, a pesar de que esto no conlleva una claridad de respuesta del mensaje apostólico, se sobreentiende que ambas posiciones las están practicando. Y en lo personal, no soy judío, pero en lo personal es entendible ambas posiciones de acuerdo a sus raíces. Así que cuando a mí me preguntan, ¿el judío debe de guardar el Shabbat? Que sí me han preguntado, yo les he dicho, ellos mejor que nosotros lo saben porque ellos se les ha instituido de generación en generación. Sin embargo, el que conoce al Señor sabe que el Shabbat no representa como tal el hecho de no hacer nada ni salir siquiera a recoger leña porque están fallándole al Señor. Así que es una respuesta que inclusive la teología adventista, su respuesta hacia donde se aboca es de donde ellos toman su prioridad para darle el entendimiento que ellos solo se congregan o el día sábado como el día del Señor, como ellos lo interpretan, por el día de reposo, con la finalidad de no llevar a cabo ninguna actividad que conlleve trabajo. Así que dice aquí, el libro de Deuteronomio, ¿quién lee por favor Deuteronomio 5, 12 al 15? Bien, te manda a observar el día sábado. ¿Sabían ustedes que la iglesia inicial, que ahorita vamos a más adelante, ¿sabían ustedes que la iglesia inicial en realidad no hay registro bíblico que se guardara el sábado para adorar al Señor? De hecho, el libro de los Hechos claramente dice que inclusive eran más juntos que nosotros. ¿Sabe cuándo se reunían ellos? Todos los días. No significa que estamos mal nosotros. Creo que los tiempos hablan mucho sobre de ello, pero vamos a entrar ahorita sobre ese punto. Dice, el libro de Deuteronomio registra el detalle de por qué les instituyó el día, incluyendo otros mandamientos donde también detalla su mandato. No menciona que haya sido para que recordaran la creación. Fue para que recordaran de dónde habían sido liberados sobre su pasado, por lo que queda explícito que su razón de ser es por su liberación. Los judíos y el Shabbat en los evangelios. En el Nuevo Testamento también vemos que la práctica del Shabbat era vigente y los fariseos cuestionaban los milagros de Jesús a causa de este día que debía de guardarse. Recordemos que cuando vino la era de las religiones después del tiempo intertestamentario, de los grupos religiosos después del tiempo intertestamentario, ahí prácticamente fue donde entró en cierta manera muchos rasgos, hermanos, que fueron dividiendo las ideas en relación a la ley. Específicamente los fariseos, que eran los que tenían más participación, dice que en una ocasión le dijeron a Jesús, ¿por qué tus discípulos recogen espigas
O sea, en otras palabras, están trabajando. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús en Lucas capítulo 6? Pues podemos ver que Jesús les contestó con otro comentario, ¿verdad? ¿Y por qué David? ¿Qué fue lo que hizo David? Agarró los panes de la proposición y se la dio a sus hombres. Les contestó de la misma manera, dándoles a entender, a ver por qué razón ustedes piensan que salir a recoger alimento se puede ver de esa manera. Posteriormente Jesús sana también a un hombre de la mano seca. Jesús sana a un enfermo hidrópico, una persona que tiene sus brazos o sus pies hinchados. Inclusive los fariseos guardaron silencio. ¿Por qué? ¿Qué le dijo Jesús? Agarra tu lecho y anda. Este hombre salió con su lecho. ¿Y qué le dijeron? ¿Estás trabajando? ¿Qué les dijo? No, me sanaron. Allá hablen con el que me sanó. Inclusive Jesús hasta sanó un paralítico, y todos estos registros de estos milagros, que en su mayoría tenían lechos o tenían objetos para cargar, que para los fariseos en una exageración y mala interpretación era no guardar el sábado, Jesús lo hizo, si lo podemos entender, con la finalidad no de contradecir la ley mosaica, sino que se entendiera correctamente en qué consistía el día del Señor. Jesucristo quebrantó el Shabbat, de acuerdo a Mateo capítulo 12, que es donde dice la palabra Jesús el Señor del sábado. Ahí dicen los títulos, dice: de acuerdo a la enseñanza de los fariseos, el Shabbat había sido reformado en su práctica. Si lo quebrantó al permitir que sus discípulos recogieran espigas, siendo su propósito que los líderes religiosos y el pueblo entendiera cómo debía de observarse correctamente entre los judíos. Él mismo afirmó ser el Señor del sábado. Así claramente dijo: yo soy el Señor del sábado. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo que él había creado el sábado en el día de la creación. Y él es nuestro sábado, de acuerdo a Hebreos 4. Pero ¿sábado en qué sentido? Dice Hebreos 4. Espiritualmente, hermanos, él es nuestro reposo, él es nuestro descanso. No que nosotros debamos de guardar ese día como una expresión mosaica. Él es nuestro reposo. Inclusive Jesús usó esa misma frase. Dijo: venid a mí, ¿quiénes? A ver, cuando se está aprendiendo la Biblia, lo primero que se le viene a la mente es que Jesús estaba ahí y luego había un montón de hombres cansados y trabajados, ¿verdad? Y el Señor les dijo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, a los que habían terminado la jornada del día. No, hermanos, no era esa expresión. Jesús estaba usando la expresión del reposo, del descanso, que Él es el descanso. Él es el descanso para el alma. Él es el descanso para una comunión con Dios. Solo que como son expresiones literales en el castellano, literal y textualmente se leen así, pero son limitadas interpretaciones de la Biblia Reina Valera 60, que lo vuelvo a repetir. La Reina Valera es una buena versión desde su contenido a las ciertas expresiones, pero lamentablemente cuando se empieza a estudiar más, esta versión nos pone en contradicciones aparentes. ¿Por qué? Porque sí es verdad, sí las contiene. Por ejemplo, cuando dice la Biblia: y el Señor se arrepintió, la gente luego dice: hay una contradicción en la Biblia. No, no es ese contexto del castellano. Es que Dios cambió de opinión. Cambiar de opinión no necesariamente es arrepentirte. Arrepentirte es una expresión de algo mal que hiciste generalmente. Pero la palabra arrepentimiento también se puede considerar en el contexto correcto de un cambio de opinión. Solo que las versiones meten en problemas a las personas y esas personas toman ventaja y actúan a favor de esas. Es como la ley, hermanos. Aquellos que practican la ley de la abogacía, por ciertas palabras que están escritas hace 10, 20, 50, 100 años, de esa frasecita la agarran para hacer antecedentes o precedentes. Es un error. Y los mismos jueces lo dicen, es un error. Pero ¿quién gana? Lo que está escrito. Lamentablemente. Y la Reina Valera es una de las traducciones más limitadas que se está convirtiendo en la actualidad. Así que dice aquí: Él creó el sábado, Él es nuestro sábado, Él cumplió la ley y los profetas. El fin de la ley es Cristo para justicia al que cree. Entonces, Jesucristo abolió la ley, incluyendo el Shabbat, porque a veces se tiene la idea que Cristo abolió el Shabbat. No, no lo abolió. ¿Por qué? El venir Jesucristo a la tierra fue para cumplir la ley. Él mismo lo dijo. Esto no significa que fue para disolver o invalidar la palabra de Dios. Tampoco fue ese propósito de cumplir la ley. Dice: la cumplió como maestro, pero también como practicante. La ley seguirá cumpliendo el propósito por el cual fue dada. ¿Cuál fue el propósito? ¿Qué dice Isaías 55, 10 y 11?
¿Quién lo tiene por ahí? Dice, porque yo haré con mi palabra. ¿Quién lo tiene? ¿Ya lo tiene, hermano Juan? ¿Ya lo tiene, hermana Raquel? ¿No lo buscó ahora? Siga leyendo. ¿Así? ¿Leyó los 2 versículos? Gracias. Así será mi palabra. ¿A cuál palabra se refiere? ¿A la ley? ¿A cuál palabra se refiere, hermanos? Toda. ¿Y qué es toda? Toda la palabra de Dios. Lo que hablaban los profetas, lo que hablaron los apóstoles, lo que habló el mismo Jesús, lo que hablaron los sacerdotes. Entonces Cristo no abolió, ni diluyó, ni disolvió, ni invalidó la ley, la cumplió como tal. Por eso dice, pero las ceremonias, los sacrificios y demás elementos eran solamente la sombra de los bienes venideros. Ahí lo dice Hebreos. Por lo que la ley y sus prácticas se cumplieron y todo se cumplió en la cruz. Mire, yo he conversado con cristianos que se han atrevido a decirle a otros hermanos de la fe de poco conocimiento que no pueden comer carne de puerco porque es contra la ley de Dios. Cuando veo esos escenarios o me entero de esos escenarios, a ambas personas las mando llamar por separado. Y a ambas personas les explico. A uno le explico que eso es incorrecto y le digo por qué. Y al otro le digo que si sabe lo que está diciendo. Digo, ¿sabe lo que está diciendo? Ahí dice. Digo, ¿sabe por qué no se comía puerco en el Antiguo Testamento? No comprende la historia de Pedro cuando vio en esa visión, en ese éxtasis, y vio animales cuadrúpedos. Y de acuerdo a la visión, ¿comió o no comió? Entonces yo le digo a las personas, sea muy cautelosa. Hay ciertos asuntos en la Biblia que por muy seguro que usted se crea de ellos, yo le digo a las personas, vuélvelos a revisar. No más porque lo vistes en un video de un corto de internet, de TikTok, en alguna red social, o porque lo escuchaste de un predicador que fue a tu iglesia, yo le digo, eso no significa necesariamente que es parte de la doctrina de la fe cristiana. No significa. Tienes que prestar atención. Y esto sucede mucho, que sucedió en lo que conlleva al entendimiento del día de reposo y el día sábado, o el Shabbat y el día del Señor. Los mezclan y a fuerzas los quieren juntar. No es posible. Los mismos apóstoles claramente dijeron, si aquel judío tiene sus leyes, que él las siga, pero ya fue libre en Cristo. Y dijo ahorita el hermano Daniel, porque para ellos es muy difícil, dijo ahorita Víctor, algo que se les ha enseñado por siglos. Y luego que venga una nueva doctrina y que venga Jesús caminando por las calles de aquellos lugares y les diga a los fariseos tales ideas, obviamente va a venir todo el peso para intentar callar una correcta interpretación. Eso mismo sucede en la iglesia popular cuando usted les dice que las imágenes no está bien tenerlas en casa. Y ellos saltan, hermanos, saltan como chapulines, lo digo metafóricamente. ¿Por qué? Porque es algo que está tan arraigado, pero que cuando se estudia en la Biblia, ahí se encuentra. El sábado, la iglesia judía y la iglesia gentil. Dice aquí, una vez que Jesucristo resucita, la iglesia judía aún guardaba la ley. Preste atención, aún la guardaba. Claro que la guardaba. ¿Por qué la guardaba? La guardaban porque todavía no estaba completo el mensaje apostólico de la gracia de Jesucristo, el nuevo pacto. Hermanos, cuando Cristo vino a la tierra y habitó y murió en la cruz del Calvario, aún se practicaban estas cosas hasta que los apóstoles comenzaron
a enseñar y a interpretar principalmente la carta a los hebreos, que fue la que dio luz, las palabras del apóstol Pablo en Colosenses, en la carta a los Corintios, en la carta a los Romanos, se abrió el entendimiento del nuevo mensaje de Cristo o el nuevo pacto que Dios hizo aquella noche antes de ser entregado, que dijo, esta es mi carne, esta es mi sangre, ¿de qué? De mi nuevo pacto que hago con ustedes. Entonces, claro que lo practicaban, por eso es que se ve en las cartas apostólicas que la gente todavía lo hacía. Y luego dice aquí, misma el apóstol Pablo se enfocaba en hablar a los gentiles. Hechos 18, 4 al 6 es un texto muy apropiado de ver de una de las disputas que tuvo el apóstol Pablo en relación a los judíos sobre esta práctica. ¿Lo tienen ahí atrás? ¿Por qué se fue a los gentiles? Solo leímos 2 versículos. Bueno, 3, 4, 5 y 6. ¿Pero por qué se fue a los gentiles? Porque no aceptaban el nuevo pacto. ¿Y cuál era el nuevo pacto? Que ya no había necesidad de hacer sacrificios. ¿Cuál era el nuevo pacto? Que ya no era necesario practicar el día como si fuese una institución para la nueva iglesia. ¿Cuál eran las disputas que había? La manera en la que se alimentaban, la manera en la que tenían ciertas prácticas delante del Señor que se les estableció en la ley mosaica. Ahora el apóstol Pablo se dedicaba a hablar del mensaje de la gracia. Cuando usted lee el libro de los Hechos, en términos generales, relata los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo, lo cual significa que tardaron años para llevar a la reconstrucción de ese libro. Así que en este viaje, él ya tenía la enseñanza del Señor para comprender que no era necesario estar en la práctica del Shabbat, sino que ahora ¿qué? Era necesario estar en el nuevo pacto. ¿Y cuál era el nuevo pacto? El que ellos rechazaban, inclusive lo llamaban que él lo profanaba. Pero dice que decidió irse ¿a quién? A los gentiles. En otras palabras le dijo, ustedes no quieren entender, pero hay otro grupo que va a entender esto. Los gentiles tuvieron problemas para aceptar el día del Señor, que ahorita vamos a hablar acerca del día domingo. ¿Tuvieron problemas? No. ¿Por qué? Porque ellos no estaban arraigados en esa ley mosaica. Por lo tanto, las enseñanzas apostólicas a favor de ellos se aceptaron sin ningún problema. El problema llegó cuando venían los judíos y se querían introducir en la iglesia cristiana gentil y les decían, se tienen que circuncidar. Les decían, se tienen que guardar el día sábado porque es el día del Señor. No, les dijo Pablo, no. Si ustedes lo quieren hacer, adelante. Ustedes ya están ustedes bajo la ley porque ustedes quieren, pero el que está en Cristo no está bajo la ley. Yo le pregunto a usted, ¿por qué un cristiano no se circuncida? Porque no estamos bajo el nuevo pacto. ¿Qué reconocía un judío varón en el Antiguo Testamento? La circuncisión. Y dijo el apóstol Pablo, ustedes ya no están circuncidados como una señal. Ahora ustedes están circuncidados ¿cómo? En el corazón espiritualmente. Entonces, muchas de las prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento de manera física o literal, era para el entendimiento espiritual del hombre en el Nuevo Testamento. Un día sí me abordó un hermano y me dijeron que tengo que circuncidar a mi niño. Estaba muy preocupado. Le dije, ¿de veras? ¿Quién se lo dijo? Otro hermano. Sus hermanitos. Y le dije, a ver, ¿qué Biblia le dio? Parecía doctor, hermanos. Mire, aquí dice. Está bien. ¿Para quién fue ese mensaje? Para los judíos. ¿Y por qué? Por esta causa. Ok. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en relación a esta práctica en el Nuevo Testamento? ¿Era necesaria? No. Es opción. De hecho, digo que es opción
Porque para que pudiera haber sido aceptado Timoteo en la iglesia de Éfeso, donde se quedó pastoreando, ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Tuvo que circuncidarlo. Ya me imagino a Timoteo, y yo, ¿por qué? Si yo, ¿qué le había dicho el apóstol Pablo? Pues nomás es para que puedan entender y puedas tú llevar la palabra a Dios, pero esto no tiene nada que ver en tu relación con Dios. Ah, bueno, se circuncidó, pero no es una práctica como tal. Así que dice aquí, en otra ocasión, pidió que no se juzgara por lo que se comía, Colosenses 2:16, no se bebía días de fiesta o días de reposo. Recordemos que los judíos tenían muchas fiestas, o bueno, varias fiestas. Y la iglesia gentil no las tenía, hermanos. Y como se unieron las dos iglesias, las dos culturas, los judíos querían imponer sus fiestas judías y los cristianos gentiles decían, pero a nosotros nunca nos hablaron de eso. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo, Colosenses 2:16? Todo eso es literal. Escuché a un exponente de la Biblia recientemente que se le ocurrió decir, yo me quedé anonadado, que ese pasaje bíblico es metafórico, que cuando dice comida o bebida, que es metafórico. Me quedé, ¿qué? Dije, ¿qué? Dije, ya parecen políticos. No lo digo por él, hermano, lo digo cuando se interpreta la palabra de Dios en un sentido erróneo. No dice ahí comida o bebida espiritual, es literal. ¿Y por qué es literal? Porque la iglesia de Colosas geográficamente también había sido visitada por la cultura judía y los gentiles. Y los judíos querían imponerle a los gentiles qué comer y qué no comer, qué beber y qué no beber, guardar el día de la luna, guardar el día de reposo. Y llegó el apóstol Pablo y le dijo, ¿sabes qué? Le dice a la iglesia de los colosenses, que no te juzguen. En otras palabras, si alguien viene y te dice así, 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 tú dile, está bien, hermano, si esa es su idea, yo la respeto. Pero en ti, les dice el apóstol Pablo, en ti esto no aplica. Es como cuando vienen creyentes y a usted le vienen y le dicen por ahí, ¿verdad? Hermano, mire, cuando usted vaya a la iglesia, entre con corbatita, hermano. ¿Usted qué va a decir, hermano? Gracias por el consejo, hermano. Se le agradece mucho el consejo, pero lo consideraré. No le está diciendo que no, pero tampoco le está diciendo que sí. Pero eso usted no lo obliga a venir a la iglesia de tal manera. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Termine de leerlo, hermano Juan. Romanos 14:5, por favor. Esto debido a que ya se había enseñado que la ley había sido cumplida. Romanos 14:5. En otras palabras, el apóstol Pablo le decía a los judíos, ¿ustedes quieren practicar esas cosas? Adelante. ¿No quieren comer cierto alimento porque es cuadrúpedo? Adelante. Claro que sí. Eleve un poquito su voz, hermana Raquel. Judía. Sí, bien breve. Yo sí he conocido creyentes, literalmente creyentes, que después de ciertos años ya usan hasta las prendas de los judíos, ya hasta usan sus vestimentas, sus colores, vienen a orar y se quitan las sandalias, sacan un chofar, salen danzas y todo eso. Yo les voy a decir una cosa, hermanos. Es una percepción muy propia, lo aludo a mi enseñanza, a mi credo y a lo que yo creo, obviamente. En primer lugar, esas son culturas y costumbres judías. Yo creo que entre ellos es muy entendible, entre los judíos. Pero que yo sea, un ejemplo, voy a poner un ejemplo, que yo no sea mexicano, que yo hubiera sido francés, que de francés no se me ve mucho, ¿verdad? Pero en fin, voy a hacer un ejemplo. Y luego yo allá en Francia, pues no, allá no me bañaba más que 2 días a la semana, porque ellos dicen que los que se bañan
Los que se bañan todos los días es porque están sucios. Se dice por ahí esa vulgaridad. Y lo que yo les dijera, hermanos, no se bañen todos los días, por favor. ¿Qué pensarían ustedes? Esa es su cultura, es su idea, pero no puedes imponerla a través de la Biblia. Cosas que están en la Biblia no las podemos imponer como tal. No las podemos imponer, aunque estén en la Biblia. No las podemos imponer. ¿Por qué? Porque unas fueron para mandato y otras fue por cultura. Lo que es por cultura entra para la clasificación tiempo, evento y lugar. Lo que es por decreto puede ser principio universal. Un ejemplo, cuando usted lee en la Biblia, y David entró, cuando iba el arca de regreso a la ciudad de David, entró, ¿cómo dice la Biblia? Danzando. Pero ¿cómo dice que iba? Desnudo. Recientemente un pastor cometió la tontería de entrar a su iglesia desnudo, aludiendo la historia de David. Solo un neófito y una persona que no estudia, y más en la posición de pastores, sabe que eso no se hace, porque la palabra desnudo para un judío no significa la desnudez literal como tal, que se le vean todas sus carnes. Para ellos una desnudez es traer simplemente su primer prenda que les cubre todo hasta la planta de los pies. Es como cuando usted le dice a sus hijos, no andes así como Adán. ¿Qué significa? Tal vez en calzoncillos, a veces se interpretan en algunas familias. ¿Por qué? Porque lamentablemente el tomar la Biblia de manera literal los mete en problemas a la falta de estudio. Entonces, esas prácticas, hermana Raquel, son prácticas que las adhiere la iglesia bajo una opinión propia, pero ni es doctrinal para una iglesia cristiana, hispana, no lo es. A mí sí me han llegado, hermanos, a decir en lo largo del ministerio, ¿qué, pastor? ¿Y si traemos un chofar? Y pues primero traiga su corazón listo y luego después ya hablamos, ¿verdad? Aquí queremos estar escuchando ruidajos si el corazón no está limpio. Y he ido a predicar a iglesias en donde me toca un lado del chofar y el del chofar me marea, me aturde. Perdónenme, soy muy sincero. Me aturde, porque para empezar lo tocan que parece que sale bien feo el asunto. Si supieran que el chofar hasta para un judío se llevan clases para hacerlo. En fin, hermanos. Entonces, son prácticas personales, pero no están establecidas en la Biblia. ¿Por qué las iglesias no las practicamos? Muy simple, porque tenemos nuestra propia cultura, hermanos. Tenemos nuestra propia cultura. ¿Podemos practicar diversidad? Sí, sí se puede, pero eso entra a conciencia del pastor y los líderes. Que exista no significa que lo vamos a hacer. Así de simple. Hermano Pablo, levantó la mano. Ok. ¿Alguien levantó la mano? Perdón, hermano Héctor. También. Pues sí, porque lamentablemente se mantenían las dos prácticas y es totalmente entendible. El día de reposo tiene Romanos, ¿verdad, hermano Juan? ¿Quién tiene Romanos? Ana. 14:5. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Si tú quieres seguir practicando eso, adelante, pero esto no es lo que necesariamente es lo correcto. El día de reposo es el sábado, no hay cambio. Esta es una afirmación innegable, el día sábado es el día de reposo. Sin embargo, el día de reposo es parte de la ley del Antiguo Testamento y los cristianos somos libres de la esclavitud de la ley. Gálatas 4, Romanos 6, 14. El Nuevo Testamento no se centra en un día o en un tiempo para adorar a Cristo. Fíjese lo que estoy diciendo. El Nuevo Testamento no nos establece a nosotros qué día de la semana debemos de congregarnos. ¿Y qué estamos haciendo aquí los domingos, pastor? Caray. Corrijamos correctamente qué es lo que sí enseña la Biblia. La Biblia habla que inicialmente en el libro de los Hechos se congregaban todos los días. Conforme la iglesia fue madurando, observamos al apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Romanos y a la iglesia de Corinto, que qué día él llegaba a las iglesias a enseñar
y usted lo ve que llegaba el primer día de la semana. Y ahorita le doy el pasaje bíblico. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Contésteme. ¿Cuál es? Domingo. Significa que si llegaba ese día y se congregaba es porque ya cuando se congregaban los cristianos, el domingo. En otra ocasión también lo hizo, cuando dijo que se iba a acercar para llevar ofrendas para otros creyentes de otros lugares. ¿Y qué dijo? El día de la semana que yo llegue, que ¿cuál era? El domingo. Vaya y tome esas ofrendas y las lleve de un lado para otro. Cuando vemos la palabra, el día del Señor, ¿cuál fue el día que el Señor resucitó? ¿Cuándo, hermana Raquel? ¿Y cuándo es el primer día, hermana Raquel? El domingo. Lo que pasa es que está la idea de que en 328 después de Cristo, Constantino cambió la fecha. Eso sí es cierto. Él cambió en cuestiones religiosas, sí. Sí es cierto, está oficializado. Pero también es cierto que esta práctica se hacía 3 siglos antes. La iglesia se congregaba los domingos para buscar al Señor, para aprender del Señor y para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque celebraban que Cristo había resucitado. Entonces dice aquí, el Nuevo Testamento no se centra en un día o en un tiempo para adorar a Cristo o para descansar, tampoco. Más bien debemos agradecer y adorar a Cristo todos los días de la semana y en todo momento, como la iglesia de los Hechos, 2:46 y 47, que dice que cuando se juntaban o se congregaban, todos los días. Y dice aquí, y a nadie se le deben imponer asuntos de la ley. Hechos 15, 19 y 20, por favor. Si alguien me ayuda con eso. Que se aparten, ahí dice claramente, cambió Constantino el día de reposo. Esta idea surge de documentos antiguos donde se dice que Constantino en el año 321, le erré por 7, cambió el día de sábado a domingo. Sin embargo, desde que Jesucristo ascendió al cielo en Hechos 1, vemos que la iglesia se congregaban todos los días y se reunían el primer día de la semana. ¿Que ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Hechos 27, 1 Corintios 16, 2. Recordando que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, Marcos 16, 2. Lo que nos aclara que hay cerca de 3 siglos de diferencia sobre un supuesto cambio de día. Elena White, en uno de sus escritos, ella dice que Roma, la ramera, más o menos así se expresaban y se siguen expresando muchos más. Dicen que fue el que cambió el día para adorar al Señor de sábado a domingo. En realidad no fue así. Los cristianos se congregaban los domingos, hermanos, el primer día de la semana. Esto no lo cambió un credo, un político. Esto surgió a raíz de la resurrección de Cristo. A manera de conclusión, el día de reposo es el 7º día de acuerdo a la Biblia. El día de reposo es el sábado, no el domingo. El día de reposo se instituyó solo para los judíos en la ley. Jesucristo es el día de reposo, no en el contexto que Él es el día sábado, en el contexto que Él es el día del descanso. ¿Descanso qué? Espiritual para la vida del hombre. El día de reposo quedó a elección de la iglesia inicial, porque el mismo apóstol Pablo les decía, ustedes se quieren reunir los sábados, ánimo, adelante. Pero ellos se van a reunir el domingo. Eso es lo que nosotros establecemos tras la resurrección de Cristo. Posterior, el día de reposo no es el único día para guardarlo a Dios. Nosotros no guardamos el domingo como un día santo, en el sentido de que no más este día es del Señor. No. ¿Cuál es nuestra manera en que nos acercamos a Dios de una manera santa, hermanos? ¿Qué día? Todos los días. Está más pesado, ¿verdad? Bien. ¿Constantino cambió el día de sábado a domingo? En realidad no. Siguió siendo el mismo día. La iglesia no está obligada a celebrar el día de reposo, y lo vemos en las expresiones de Gálatas y de Corintios. La iglesia inicial se congregó el primer día de la semana. Así de simple. ¿Y por qué tanta manera de pensar, verdad, hermanos? Pues es muy simple. Porque a veces querer reconocer nuestros errores no es fácil.
Hay iglesias que en vez de congregarse el domingo, se congregan el sábado. Yo conozco iglesias. Yo sí conozco iglesias. De hecho, hace poco conversé con un pastor que él está en un pueblo aquí en Estados Unidos y sus servicios son los sábados y el domingo no hay actividad. Y él me lo compartía, hermanos. ¿Y es pecado? No. Y él me lo platicaba, decía, es que los domingos la gente se va. Se van. ¿A dónde? Se regresan. O salen por cuestiones de trabajo porque entran a trabajar el lunes y desde el domingo se preparan y se van. Y yo les dije abiertamente, mientras tú establezcas el día de la búsqueda del Señor, de agradecimiento al Señor, el día del Señor, para que ellos se congreguen como iglesia y estén ahí, ánimo, no le estás faltando al Señor, porque Él buscaba una opinión. Yo les decía, malo fuera que porque tú le dije, tú quieres hacer algo el domingo, tú que tienes el control, tú los mandas a todos al sábado. Ahí sí sería malo. Pero si ellos se te van a trabajar el lunes muy temprano, de madrugada, y el domingo es el día de la preparación, y así ha estado establecido desde el pastor anterior, yo le dije abiertamente, ánimo. Yo conozco iglesias que tienen servicio sábado y domingo. Y hay creyentes que van el sábado porque los domingos trabajan. Y hay creyentes que van el domingo porque el sábado lo trabajan. Y hay creyentes que van el sábado y el domingo, cada quien. Pero no podemos establecer, hermano, que el día sábado es el día único y que si no lo hacemos estamos pecando. Hay hermanos en la fe que trabajan los domingos y yo siempre les he dicho, cumpla con su responsabilidad de varón, de sacerdote, trabajador, pero ore a Dios para que haya ese cambio, para que se pueda reunir con sus hermanos en la fe. Eso sí se los he dicho. Ore a Dios. En mi vida cristiana ha habido ocasiones en donde yo he trabajado los domingos, no como pastor, cuando era miembro. Y yo llegaba a acuerdos con mi jefa, mi supervisora. Tú sabes que los domingos voy a la iglesia. Sí, lo sé, pero tienes que estar aquí el domingo como todos los demás. Nomás dame una oportunidad. Nomás déjame voy una media hora antes para llegar a mi iglesia, se acaba mi culto y me regreso. Y te compenso las horas después. ¿Sabe qué me decían? Vete. Y me levantaba, me iba a trabajar. Cuando era media hora antes de irme a la iglesia, me iba al baño, me lavaba la cara, me lavaba las manos, me subía a mi carro, me iba a mi iglesia, estaba ni en la escuela dominical, en el culto, y obviamente, hermano, pues yo quisiera ir como todos, ¿verdad?, a comer. No, me regresaba al trabajo. Oiga, pastor, ¿por qué? Era yo y Dios. Yo y Dios. Pero yo no lo impongo como tal, que es muy diferente. Es mi relación con Dios. Y lo hice muchas veces, hermano, no una vez. Por eso cuando a mí las personas me dicen, es que no puedo ir porque estoy trabajando, órele a Dios, sea fiel en su trabajo, dé productividad. Y a su tiempo Dios lo va a honrar y le van a cambiar su día, para que se congregue con sus hermanos en la fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios esta mañana.